que en la cuarta semana se daba el desarrollo de las células germinales primordiales y que aparecían en una estructura fuera de la cavidad corporal embrionaria, aparecían en el saco uterino, ¿sí? Y que estas células germinales primordiales que aparecían fuera del embrión iban a migrar, iban a trasladarse, como vemos acá, desde acá, desde el saco uterino hasta la gónada. No olviden siempre, suelo preguntar, inicialmente la gónada, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se forma? Pared posterior de la cavidad abdominal. Ahí está. ¿Sí? Entonces, las células germinales primordiales van a migrar a través del mesenterio, del intestino posterior, hasta la gónada. ¿Sí? Van a llegar en la sexta semana y allí ya se va a lograr la diferenciación. En la séptima semana ya empieza la diferenciación sexual, ¿sí? Empieza la diferenciación sexual, y esto hace que cada estructura, cada gónada, sea masculino, sea femenino, se diferencie como tal. En la gónada femenina, en el ovario, va a desarrollar ¿qué parte? La corteza o la médula. Médula. La corteza. Va a desarrollar la corteza. ¿Sí? Entonces la diferenciación sexual, para que se desarrolle como testículo, o para que se desarrolle el sexo masculino, el sexo femenino, se requiere la presencia de las gónadas. Habíamos visto en la semana anterior que para que se desarrolle el sexo masculino, pregunta que suelo repetir varias veces, es importante que lo sepan, que haya presencia de testículo, porque va a haber el testículo a través de las células de Sertoli produce la hormona antimülleriana. Esta hormona antimülleriana evita, como dice allí, suprime a los conductos de Müller o pararesonéfricos. Estos conductos van a desarrollar el útero, las trompas y el tercio superior de la vagina, en las extremidades femeninas. Entonces, en el hombre, debido a esto, no desarrolla. También se requiere la presencia de la testosterona, séptima semana, porque esta testosterona va a estimular a los conductos mesonéfricos para que se desarrollen vesículas seminales, conducto deferente, epididimo y los genitales externos se puedan diferenciar en el crecimiento del pene, el escroto y el crecimiento de la próstata. Igual acá, ahora, debido a la presencia de los ovarios y por los estrógenos placentarios, ¿quién producía los estrógenos placentarios? En el examen, se repetió varias veces. ¿Quién produce los estrógenos placentarios? Riñón. Las glándulas suprarrenales. Suprarrenales. Estoy leyendo con tiempo. ¿Sí? Las glándulas suprarrenales. ¿Qué parte? La corteza o la médula. Corteza. La corteza. ¿Cuándo? A partir del segundo trimestre de embarazo. Por eso tenían el tamañazo las glándulas suprarrenales que estaban encima del riñón. El de HEA. Igual que el riñón, casi de tamaño. Debido a que tienen que producir los estrógenos placentarios. ¿Cómo se llama esta sustancia? El DHEA, de hidroepiandrosterona. ¿Sí? Entonces, estos estrógenos van a hacer que los conductos de Müller desarrollen las trompas, el útero y el tercio superior de la vagina, como está el desarrollo. Y los genitales externos se desarrollen como tal. ¿Sí? Los ovarios, ahí está lo que les he dicho. ¿Sí? ¿Qué desarrolla de los ovarios? Se van a desarrollar, acá, esto lo digo la semana pasada, la corteza, miren, y del testículo se desarrolla la parte interna, ¿sí? La médula, ¿sí? Ahí está. Y en lo que corresponde al ovario, lo que va a desarrollar su corteza. Ahí en la corteza es donde va a haber, acá es una falla del libro, le pone ovogonia, pero es al contrario. Acá es la espermatogonia y la ovogonia en este lado. Las ovogonias que tienen las células germinales primordiales, ¿sí? Que finalmente van a dar los denominados los
folículos. ¿Cuándo se forman los folículos? Semana 16. ¿Ya? Los cordones se fragmentan y aparecen grupos celulares aislados, folículos primordiales. Cada folículo contiene una ovogonia. ¿Sí? Los folículos van a estar rodeados por una capa única de células foliculares. Así como habíamos visto en la tiroides, ¿no? El folículo tiroideo. Una capa única de células que procede del epitelio de superficie. Durante la vida fetal, las ovogonias muestran mitosis activas y esto da lugar a los folículos primordiales. Los fetos ya tienen sus folículos primordiales, no olviden. ¿Sí? Toda mujercita que nace, ya nace con todos sus folículos primordiales. Después del nacimiento no se forma absolutamente ningún folículo primordial nuevo. ¿Sí? Y todo eso ya tiene genéticamente determinado cuánto tiempo va a durar. ¿Sí? Hasta ahorita no se sabe por qué, pero llega a los 45, alrededor de 50 años, y los folículos dejan de funcionar. Por eso viene la menopausia. ¿Sí? Por eso a las mujeres pasados los 40 años es más difícil que logren un embarazo. ¿Sí? Hay mujeres hasta de 50 años que se embarazan. ¿Sí? Pero es una. ¿Sí? Pasados los 38 años, la cantidad y calidad de los óvulos que provienen de los folículos va a descender. Toda mujercita que nace ya nace con sus folículos primordiales. Si tiene 1 año, sus folículos primordiales, ¿qué edad tendrán? 1 año. Si tiene 20 años, 20 años. Y cuando nace en un proceso de división meiótica detenida. Se congelan. Y con la pubertad empiezan a continuar esa maduración. Entonces, si tiene 20 años, sus folículos están guardados 20 años. Entonces, cada mes se reclutan varios folículos primordiales, que mencionábamos. Dice la selección natural, uno solo de esos folículos va a madurar, folículo dominante, y ese es el que va a producir el óvulo. Si llega el espermatozoide, se va a dar la fecundación. ¿Sí? Entonces no es igual en calidad un óvulo que tiene 30 años guardado allí, ¿sí? A uno de 40, a uno de 45. Porque cuando se da la maduración de un óvulo de 40 años, tiene que reactivar nuevamente todos los óvulos su meiosis. Y ahí hay un punto muy importante que es la disyunción, la separación de las cromátides hermanas. Y sobre todo esa disyunción es la que falla, no se separa. Entonces va un cromosoma en el óvulo de más. Razón de ser de la trisomía del par 21. La mayoría de personas que vemos con síndrome de Down o trisomía del par 21, sus mamitas generalmente pasan más de 40. ¿Sí? Hay un porcentaje mínimo, ¿sí?, que tiene carácter hereditario, que es la trisomía de la translocación robertsoniana, ¿sí?, que es de componente hereditario, y ahí no tiene nada que ver la edad de la madre, ¿no? Si hemos visto, trabajaban en el almanzón, una pareja de jóvenes que venían de Chongoyate, uno tenía 16, 17 años, y ahorita tenía síndrome de Down. ¿Sí? Eso tiene que ver la translocación robertsoniana, que no tiene nada que ver con la edad materna. Pero la mayoría de trisomías del par 21 es por la edad materna, ¿sí?, avanzada. Va a haber riesgo más de 30, a partir de los 35 años, y mucho más si la mamita tiene 40 años. ¿Sí? Se habla pasado los 35 años el riesgo de trisomía par 21, por encima, según la serie puede haber 1 sobre 700, y ya cuando se llega, en población general, la probabilidad de un síndrome de Down, que una pareja tenga un síndrome de Down, es 1 en más de 3.500,
Pero cuando la mamá ya tiene más de 35, ese riesgo va a ser mayor. ¿Ya? Va a ser mayor. En algunas series 1 en 400, pasa a los 40 años 1 en 100, pasa a los 45 años y la probabilidad de que haya el síndrome de Down es 1 en 20, 1 en 10, alta. No quiere decir que 100% va a ser Down, pero si lo comparamos con la población general, de menos de 35 años va a ser una gran diferencia. ¿Y por qué? Por eso. La mamita desde que nace ya con la totalidad de sus óvulos, ¿ya? Que son los folículos primordiales. No se generan nuevos, ¿no? No hay ni un folículo nuevo que se pueda formar. Es por eso. ¿Ya? Fíjense acá, miren lo que se desarrolla en la corteza. ¿Ya? Y aquí, ¿cuál de los dos conductos va a desarrollar? Este es un embrión de 7 semanas. ¿Cuál de estos va a desarrollar? El paramesonéfico. ¿Sí? El paramesonéfico, porque no hay hormona antimülleriana. Y por presencia de los estrógenos, placentarios y maternos, va a haber ese desarrollo, ¿no? Las células germinales primordiales, al llegar a la gónada femenina, se van a diferenciar en ovogonias. ¿Sí? Lo que habíamos dicho al inicio. Las ovogonias continúan dividiéndose por mitosis, pero algunas detienen su división celular y forman ovocitos primarios. Al 5º mes, las células germinales alcanzan su máxima cantidad, 7 millones. Va a haber diferencias entre lo que dice el Langman y lo que dice el Moore. ¿Ya? Entonces, léanlo. Cuando haya así diferencias, particularmente yo no pregunto exactamente eso, o si no les pregunto lo que yo les he mostrado. ¿Ya? ¿Qué pasa con estas células germinales? En el 7º mes empiezan a degenerar, desaparecen, regresionan. Como dije ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que va a quedar más? Las que están afuera en la superficie. Los ovocitos primarios, se refieren a folículos sobrevivientes, se encuentran en profase de la primera división meiótica, pregunta que se suele realizar. ¿Ya? Los que quedan ahí y detienen, como acá se menciona, detienen su división celular, acaban de estar en la profase. ¿De qué división meiótica? Primera, porque hay 2 divisiones meióticas, primera, segunda. Se han detenido en la primera división, en la fase específicamente de profase. Cerca del nacimiento, los ovocitos primarios han ingresado a la profase, lo mismo acá que se está diciendo, de la primera división meiótica. Ingresan a una etapa especial única que recibe el nombre de diproteo. No olviden, ¿no? Ahí les estoy diciendo varias premisas, preguntas. El ovocito primario termina su primera división meiótica antes de la pubertad. ¿Ya? Allí, cuando empieza la activación del eje hipotálamo hipofisial. Esto es producido por el inhibidor de la maduración de los ovocitos secretados por las células foliculares. Los ovocitos primarios al nacer, 600 a 800. En bibliografías actuales, este valor se reduce. Los ovocitos primarios al nacimiento van a encontrar que son de 300.000 a 400.000. Cada vez hay más estudios, más sobre todo con este tratamiento que se da a las mujeres para el tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Cada vez se saben nuevos conceptos, ¿no? ¿Ya? Durante la niñez, la mayor parte de los ovocitos, ¿qué pasa? Desaparecen, sufre atresia. Solo alrededor de 40.000 van a llegar a la pubertad. Cuando empiezan a mezclar, solamente apenas hay 40.000. Miren cuánto había, 7 millones. ¿Sí? Solamente son liberados en la ovulación 400 a 500. Todo el resto entra en degeneración. Durante la etapa reproductiva de las mujeres, ¿sí? Solamente
van a madurar, van a lograr liberarse apenas 400 a 500. En otras bibliografías van a encontrar, no olviden que les estoy diciendo, 250 a 400. Pero no pasan más de 500 óvulos durante toda su vida reproductiva de las mujeres. Estamos hablando entre 13 a 49 años, ¿no? Durante el tiempo que dura su menstruación. ¿También hay un descenso ovárico? Claro que sí, hemos dicho que las gónadas, hombre y mujer, se forman en la pared posterior del abdomen, y en el hombre bajan hasta el escroto y en las mujeres se quedan a la parte media de la pelvis, en el ligamento ancho. ¿Sí? Es parecido, ¿ya? El gubernáculo, a través del cual desciende, igual que este testículo, este es el gubernáculo testis, acá, esta estructura. ¿Sí? Va a estar unido. Los ovarios descienden desde la región lumbar, lo que hemos dicho, de la pared abdominal posterior, y se reubican en la pared lateral de la pelvis. Este es el útero, y acá se van a reubicar. ¿Sí? Entonces, esta estructura recibe el nombre de gubernáculo. Este gubernáculo, ¿en qué se va a transformar posteriormente? Pregunta de examen. La parte craneal, o sea, la parte proximal, ¿sí?, va a dar origen al ligamento ovárico. Según el ovario, con el útero, ligamento ovárico. Y la parte posterior, ligamento redondo. Por ahí debe decir, su parte caudal forma el ligamento redondo. Este es el ligamento redondo. El ligamento redondo pasan a través de los conductos inguinales y finalizan en los labios mayores. Pregunta también que suelo realizar. ¿Dónde terminan los ligamentos redondos del útero? Labios mayores. Pregunta que suelen hacer en el ENAM, preguntas que suelen hacer en el internado, en esta, ¿sí?, en la residencia, allí. ¿Dónde termina el ligamento redondo? En los labios mayores. ¿Por dónde discurren? Por el... Ahí está escrito. ¿Por dónde discurren? ¿Por dónde viene? Por el conducto inguinal. ¿Sí? Inicialmente son parte del gubernáculo testis. ¿Sí? La parte craneal, ligamento redondo. La parte caudal, la parte craneal, ligamento ovárico, y la caudal, redondo. Aquí le pongo. La parte caudal del gubernáculo testis se convierte en ligamento redondo. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿no? Porque es la parte craneal, la parte posterior. Conductos genitales femeninos. Habíamos dicho que era los conductos genitales femeninos. ¿De dónde proceden? De los conductos de Müller. ¿Sí? Y ahí los conductos de Müller, o paramesonéfricos, van a constituir trompas, útero, tercio superior de la vagina. Si les pongo que los conductos de Müller dan origen a el tercio inferior de la vagina, ¿falso o verdadero? Falso, ¿no? Superiores. Acá, miren, los conductos de Müller inicialmente son dos, como veíamos acá, ¿sí? Conductos paramesonéfricos, totalmente independientes, aparecen en la quinta semana. Pero después esto en su parte, ¿qué parte sería esto? Este es el conducto de Müller. ¿Qué parte sería esto? ¿Craneal o caudal? Caudal. Los conductos de Müller son dos, ¿sí? Independientes, ¿ya? Que después en su parte caudal, en la parte más inferior, se van a fusionar y quedan libres la parte proximal. Esta parte proximal son las trompas y la parte inferior va a formar el primordio, ¿sí?, útero vaginal, ¿sí? Me avisan 5 minutos antes para terminar la clase. El primordio útero vaginal. Este primordio útero vaginal
ya va a dar origen a todo el útero y el tercio inferior de la vagina. ¿Sí? Acá lo que les había dicho inicialmente, lo que les estoy explicando. ¿Ya? Las trompas uterinas se desarrollan a partir de sus partes craneales y las partes caudales, estamos hablando del conducto de Müller, van a formar el primordio, que da origen al útero y el tercio superior de la vagina. Y el desarrollo de la vagina, el resto de la vagina, ¿de dónde procede? El contacto del primordio útero-vaginal con el seno urogenital va a dar origen al tubérculo sinusal. Esto, miren, ahí está. Lo celestito es el primordio útero-vaginal. Este contacto, ¿sí? Este contacto, acá, este contacto del primordio, hace un momento les hablé del seno urogenital. El seno urogenital es una bolsa que va a dar origen a la vejiga, a la uretra, ¿sí? Entonces, al hacer solamente con tocarlo, el primordio útero-vaginal va a hacer que el seno urogenital produce el seno vaginal. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ya? Produce el seno o tubérculo sinusal. ¿Sí? El tubérculo sinusal, ¿de dónde procede? Del seno urogenital. No olviden, ¿no? Y el seno urogenital, ¿de dónde procede? De la cloaca. Acá está. Entonces va a dar origen al tubérculo sinusal. Tiene que haber primordio útero-vaginal para que al hacer contacto desarrolle el tubérculo sinusal o tubérculo vaginal. ¿Ya? Lo que dice acá. Entonces, este tubérculo va a inducir la formación de los bulbos sinovaginales. ¿Ya? Allí lo tenemos. Y este seno, este bulbo sinovaginal, van a formar una placa denominada la placa vaginal. ¿Sí? Las células centrales de la placa, inicialmente, como si lo dice su nombre, es una placa compacta. Luego se van a reabsorber y van a formar la luz de la vagina. Allí, hasta etapas avanzadas de la vida fetal, la luz de la vagina está separada de la cavidad del seno urogenital por una membrana, el himen. Y van a desarrollar completamente separados. Ahí está. ¿Ya? Habíamos dicho que aquí inicialmente la cloaca era una sola cavidad donde llegaba el aparato genital y el aparato digestivo. Pero en la quinta semana va a aparecer una estructura llamada el tabique uro, porque va a separar hacia arriba la vejiga y hacia abajo el recto, urorectal. ¿Sí? Ahí se va a quedar el seno urogenital, que es esta estructura, y el conducto anorrectal. Este es el tabique que después se va a convertir en el cuerpo perineal. Y aquí este primordio útero-vaginal, tan solo por el contacto, va a formar ya el seno, ya el tubérculo sinusal o sinovaginal, y de aquí van a formar los bulbos sinovaginales. Estos bulbos, ¿sí? Estos bulbos sinovaginales van a tener un crecimiento hacia abajo y posterior. ¿Verdad? Esto es lo que les estoy mencionando acá. Y acá está. ¿Sí? Entonces, este es el tubérculo paramesonéfrico, que también se les llama, va a hacer que se desarrollen los bulbos sinovaginales. Lo que les decía, va a tener un crecimiento, esto, hacia abajo y atrás. Ahí. ¿Sí? Y de esta manera van a dar origen a la vagina, que va a ser un órgano completamente diferente, ¿sí? Separado del aparato urinario. Solamente en la parte denominada el vestíbulo, que está por fuera del himen, allí va a terminar la uretra femenina. ¿Sí? ¿Ah? Este es el comienzo. A veces esto falla, vamos a ver más adelante lo que es.
las malformaciones que pueden dar. ¿Hasta ahí se entiende? Fíjense que está la vagina. ¿De qué color? ¿Qué color es este? Amarillo. ¿Y este qué color es? Todo esto es la vagina, ¿no? ¿Por qué estarán de diferente color? Se ha repetido varias veces. Todo esto es la vagina. Tercio superior. ¿Por qué están de diferente color? Su origen. Por su origen. ¿Este de dónde procede? ¿De dónde procede? Sección caudal. ¿De quién? Del conducto. Paranasomé. De los conductos de Müller. Sí. ¿Sí? Con lo que les dije, que fusionan en la parte inferior y forman el Primordio, útero, útero, vagina. Y de ahí el útero y el tercio superior de la vagina. Acá. ¿Sí? Están de otro colorcito porque tienen doble origen. Y los dos tercios inferiores de la vagina, ¿de dónde proceden? Del tubérculo paramesométrico o tubérculo vaginal o tubérculo sinusal también que se le llama, ¿no? ¿Sí? Y acá procede. ¿Y este de dónde se formó? El seno progenital. Olviden, ¿no? Por eso que en las cirugías, por ejemplo, de cáncer de cuello del útero, debido a que tienen el mismo origen embriológico, cuando se opera de cáncer de útero, de cuello específicamente, porque hay varios tipos de cáncer de útero, hay que extirpar también el tercio superior de la vagina. Ya saben por qué. Porque tienen el mismo origen embriológico. Y linfáticamente puede haber una metástasis sin que se detecte clínicamente. Entonces, todas las escuelas a nivel mundial, pues dentro del tratamiento, si todavía es operable, porque hay cánceres de acuerdo al estadio que son operables y otros que ya no, hay que extirpar el tercio superior de la vagina. Por eso. Los genitales externos. Fíjense, miren, que acá todos los genitales masculinos y femeninos tienen un mismo origen, pero gracias a la diferenciación sexual que lo da la testosterona en la 7ª semana y el estrógeno generalmente después de la semana 9-10, ¿sí? Va a haber la diferenciación. Acá, la diferenciación masculina, ¿sí? La diferenciación masculina, ¿sí? Hay un tubérculo genital que va a dar origen al falo primitivo y este falo primitivo, según la diferenciación, puede dar origen al pene o al clítoris. ¿Sí? Ahí habíamos visto que inicialmente la cloaca es una sola, pero después iba a estar taponada del exterior por una membrana, la membrana cloacal. Pero cuando se divide el urogenital va a aparecer la membrana urogenital. Y para el aparato digestivo, en el embrión 2, ¿se acabó? Todavía falta. Todavía. La otra membrana anal, que cuando no se... Sí. 5 minutos antes, levanta la mano y sale. Entonces, no estoy quitando ningún tiempo de nadie. Esta es mi hora programada. Le estoy diciendo que 5 minutos antes, levanta la mano y sale. Entonces, en la parte posterior que queda del conducto anorrectal va a estar la membrana anal, que cuando no se reabsorbe, origina el ano imperforado. Y la membrana urogenital generalmente se reabsorbe antes de tiempo, que cuando se reabsorbe va a dar origen a las fístulas. Entonces ya con la diferenciación, el tubérculo, ¿sí? El falo primitivo va a dar origen al pene por acción de la testosterona y en la mujer por acción de los estrógenos al clítoris. Toda la uretra femenina, no olviden, toda la uretra femenina deriva del seno urogenital. No sucede así, la que suelo hacer siempre, no sucede así con la uretra masculina. La uretra masculina tiene una porción membranosa prostática y esponjosa o peneana. Uretra masculina membranosa
y prostática proviene del seno urogenital lógicamente. Y la uretra esponjosa, ¿ya? La uretra esponjosa va a derivar de la placa, ¿ya? Va a derivar de la placa uretral. Y acá es donde deriva. Esta placa uretral, ¿sí?, finalmente va a dar origen a la uretra esponjosa masculina. ¿Sí? Creo que les dije la semana pasada, si me lo he dicho, ya les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, el clítoris no va acompañado de la uretra. La uretra femenina desemboca en el vestíbulo. ¿Ya? En el hombre, la uretra va a terminar en el glande, ¿no? En el meato uretral. ¿Sí? Repasen esto. Nos quedamos ahí. Falta ver nomás las aplicaciones clínicas la siguiente semana. Sí.